Continuamos con el libro de Juan Perón, La hora de los pueblos. Capítulo 1. El concepto justicialista. 1. Las nuevas estructuras. Cuando los usurpadores del poder popular en Argentina hablan de democracia, solo logran evidenciar su ignorancia o su mala fe, pero cuando su insidiosa suficiencia resulta más irritante, es al pretender erigirse en jueces que han de determinar lo que es o no democrático. Si la verdadera democracia no fuera tan difícil de desentrañar en medio de las circunstancias actuales y la maraña de simulaciones y falsedades, llegaríamos pronto a la conclusión de que el mundo moderno es mucho más democrático de lo que nosotros imaginamos. Afirma el sociólogo don Jesús Zuevos que uno de los más perniciosos equívocos de nuestro tiempo radica en la identificación de los vocablos democracia y liberalismo. Hay, sin duda, una democracia liberal, pero hubo democracias en el pasado y se postulan otras en el presente tan legítimas e importantes como ella. El comunismo soviético, los fascismos, el nacionalsindicalismo español, los nacionalcomunismos que se esbozan tras el telón de acero y los socialismos árabes son propuestas muy diferentes entre sí, pero todas coincidentes en el deseo de conseguir una democracia a la medida de los hombres del siglo XX. Si por un momento nos liberamos de los yugos propagandísticos que uncen la cerviz del llamado mundo libre, comprobaremos que casi tres cuartas partes de la población mundial buscan su constitución democrática fuera de los cotos cerrados del liberalismo. Es que el reaccionarismo liberal, producto del gobierno de la burguesía que dominó al mundo durante más de un siglo, imagina haber alcanzado fórmulas invariables que sirvan a la convivencia humana en todos los lugares y para todos los tiempos. Según ellos, lo que fue bueno para el siglo XIX debe serlo también para el actual y para los venideros. Para ellos no son fórmulas temporales sometidas a las circunstancias, sino principios invariables y permanentes. No desean comprender que el desarrollo demográfico e industrial de los últimos 100 años ha cambiado radicalmente la situación y que la presencia del hombre masa ha producido una serie de problemas que presionan de tal modo la forma de vida que ya no es posible el individualismo de otros tiempos, reemplazado ahora por una conciencia y una acción mancomunada. El hombre ya no puede ser considerado como un ente aislado, sino como un elemento integrante del conjunto. Esto explica lo que parece sorprender a muchos, la decadencia de los partidos políticos y su reemplazo por otras organizaciones mayores y más naturales tendientes hacia la democracia también más naturales, en las que el hombre opina y vive lo que conoce y no lo que conocen y viven unos cuantos intermediarios. Por otra parte, la democracia de nuestro tiempo no puede ser estática desarrollada, en grupos cerrados de denominadores por herencia o por fortuna, sino dinámica y en expansión para dar cabida y sentido a las crecientes multitudes que van igualando sus condiciones y posibilidades a la de los grupos privilegiados. Esas masas ascendentes reclaman una democracia directa y expeditiva que las viejas formas ya no pueden ofrecerle. Todo esto, tan evidente cuando se habla de buena fe, se vuelve incomprensible cuando intervienen la mala intención y el engaño. Para imaginarnos lo que pasa es preciso conjugar simultáneamente la incomprensión propia de la ignorancia, la soberbia del reaccionarismo contumaz y la falsedad de los grupos que sirven intereses inconfesables. Por eso, cuando los gobiernos o sus agentes hablan de imponer la democracia, nadie puede creerles,
porque todos imaginan sistemáticamente la aviesa intención de engañar, porque la democracia que anhelan los pueblos está muy distante de ser la que pretenden imponer desde los centros demoliberales de las oligarquías manejadas desde el State Department o desde el Pentágono. Todos luchamos por una democracia, pero esa democracia no ha de ser impuesta ni por la Casa Blanca ni por el Kremlin, sino por el pueblo, y para que ello suceda debe dejárselo actuar libremente y no manejado por los agentes y payos de uno u otro de los imperialismos dominantes. La historia del demoliberalismo burgués es simple y casi reciente. Cuando hace 20 años el justicialismo anunciaba desde la Argentina la hora de los pueblos y su doctrina, el mundo demoliberal y el soviético, apoyados por el imperialismo capitalista, lanzaban ya su ofensiva contra nosotros con la acusación de antiliberalismo, demagogia, nazifascismo, etc. Sin embargo, ha pasado el tiempo y la evolución paulatina e irremediable ha ido alejándonos cada día más de los supuestos liberales que ya en la segunda mitad del siglo XIX comenzaron su fracaso, que se acentuó decisivamente con el desarrollo económico del siglo XX y se hizo efectivo e irreversible en la situación emergente de la Segunda Guerra Mundial. En cierta medida es una evolución similar a la producida en la Edad Media, si bien con características distintas como diferentes eran las condiciones de vida y circunstancias. Entre los factores que gravitaron más decisivamente en ella se encuentran las corporaciones que nacen inicialmente como necesidad orgánica de defensa del pueblo contra las extralimitaciones y abusos del feudalismo. Luego se intensifican cuando el Estado feudal entra en lucha con sus vecinos y se ve obligado a organizar su defensa y, en consecuencia, no tiene más remedio que ceder autoridad a algunos de sus habitantes. Así adquiere poder gremial y político. La aparición de los condottieri, que alquilaban sus ejércitos mercenarios, obligó a recurrir a la leva en masa, con lo que las corporaciones se fortalecieron extraordinariamente. Son estas corporaciones las que impulsan a la Revolución Francesa y son ellas las que promueven la insurrección de los gleba de la tierra, que eran los trabajadores de esos tiempos eminentemente agrarios. Producida la Revolución Francesa, se habían cumplido las dos primeras etapas, la doctrinaria, obra especialmente de los enciclopedistas, y el golpe de Estado producido en París. Restaban todavía dos etapas más de las que se realizan irremediablemente en toda revolución trascendente, la dogmática y la institucional. Producido el 14 de Brumario, Bonaparte encarna la etapa dogmática y luego, como emperador de los franceses, realiza también la institucionalización del sistema. Napoleón no era revolucionario a la usanza de los enciclopedistas o las corporaciones. Él era monárquico y más que nada bonapartista. En consecuencia, si bien los monárquicos son sus enemigos porque lo consideran revolucionario, el pueblo ya no lo ve como un monárquico que ha sabido aprovechar las circunstancias para hacerse de poder. Así su situación puede volverse naturalmente difícil, lo que lo impulsa a recurrir a la burguesía, que en la revolución no ha tenido parte activa y ha quedado casi intacta. En tales condiciones, Napoleón recurre al arbitrio de ganarse a esa burguesía y lo realiza por el camino más corto, tocar su víscera más sensible, el bolsillo. Pone en venta las posesiones vacantes por exilio o muerte de sus dueños y las vende baratas. En esas condiciones las adquiere la burguesía, pero no ignoran ellos que la consolidación de sus posesiones está condicionada a la continuidad del régimen surgido el 14 de Brumario y del imperio que le sucederá. Así,
surge en Francia el gobierno de la burguesía que organiza el Estado Nuevo, bajo las formas burguesas que llegan hasta nuestros días. En esa organización, las corporaciones fueron despojadas de su poder político, que pasó a ser resorte de los partidos políticos, creación auténticamente burguesa, restando para las primeras una función puramente gremial, tal como la sostienen hoy los políticos demoliberales. Nacen así los sindicatos de trabajadores como herederos de las corporaciones, pero despojados de todo poder efectivo, desde que se les deja el derecho de discutir por unos centavos más de salario, en tanto la burguesía, por medio de los partidos políticos, orquestan las leyes que se encargan de establecer formas de ejecución que impiden todo progreso. Es en esta ficción, cada día más irritante, que se desenvuelve el gobierno de la burguesía en la explotación de las masas urbanas y rurales durante casi todo el siglo XIX. En el último tercio de ese siglo, el gobierno de la burguesía comienza a ser objeto de la lucha antiburguesa y un movimiento generalizado invade el mundo capitalista, minando sus cimientos y amenazándolo gravemente con la evolución o la revolución, como siempre ha sucedido en este orden de cosas. Pero lo que se puede afirmar es que el gobierno de la burguesía, surgido de la revolución bonapartista, está ya amenazado de muerte. Sin embargo, la tranquilidad pacífica del último tercio del siglo XIX no ofreció condiciones favorables para la ejecución de cuanto se planea en contra del mencionado sistema. Ha sido indispensable el advenimiento del siglo XX, con sus grandes convulsiones, para que esa revolución pudiera hacerse presente y fructificar. Si bien el microbio de la rebelión estaba latente en todos los pueblos explotados en la iniciación del siglo XX, los estados burgueses eran demasiado fuertes aún para ser derribados por esta infección revolucionaria. Los primeros que lo intentan son los rusos mediante la primera revolución comunista en 1907, que considera suficientemente debilitado al Estado zarista con la pérdida de la guerra ruso-japonesa de 1905, lo que en realidad no había ocurrido, y el fracaso de esa revolución con la violenta represión que le sucedió aseguró a Rusia otros 10 años de gobierno burgués. Sin embargo, el siglo XX se inicia con el signo de las grandes luchas y como tal impulsa el desarrollo frenético de la ciencia y la evolución. Por eso, la primera mitad de este siglo, con sus dos grandes guerras mundiales y las revoluciones del comunismo, del fascismo y del nacionalsocialismo, han iniciado tanto la era atómica como han impulsado hacia la hora de los pueblos. En el orden de la evolución interna, cada pueblo tiene sus características originales y por eso cada uno de ellos trata de destruir el demoliberalismo capitalista mediante distintas formas de ejecución: el comunismo ruso, el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán, como la evolución británica y aún estadounidense, son formas distintas de la revolución, pero su fin es uno solo: destruir el demoliberalismo para instaurar en su reemplazo nuevas formas más acordes con las necesidades de las comunidades modernas o más convenientes a los intereses que dominan. Así como la monarquía terminó con el feudalismo, la república está terminando con la monarquía y la democracia popular terminará con la democracia liberal burguesa y sus distintas simulaciones democráticas de que hacen uso las plutocracias actuales. Tanto los comunistas como los nacionalsocialistas realizan su revolución más o menos violenta, y la primera medida es la supresión de los partidos políticos que, en realidad de verdad, constituyen el andamiaje demoliberal. El fascismo va más allá, restituye el poder de las corporaciones y marcha hacia el Estado sindicalista. Los ingleses, que no son ciegos, enfrentan a la evolución conformando su democracia liberal por evolución dirigida, porque ellos no son partidarios de la revolución violenta ni profunda.
La solución la han buscado mediante la formación de dos grandes partidos, uno de izquierda y otro de derecha, ambos manejados desde la central masónica, en otras palabras, un solo partido dividido en dos alas, pero manteniendo las formas básicas del demoliberalismo, pero solo para la exportación. Los norteamericanos, dignos hijos de la Gran Bretaña, han ido mucho más allá. Han organizado dos partidos de derecha que les permite mantener su sistema plutocrático y sostener teóricamente una simulación democrática para engañar a los tontos que tanto abundan en la política o estimular a los sinvergüenzas que también abundan. En resumen, tanto uno como en otro caso las revoluciones comunistas, fascistas y nacionalsocialistas, como las evoluciones británica y norteamericana, toman el mismo camino, la supresión de los partidos políticos. La vieja Europa, con sus miles de años de cultura y tradición, ha seguido esa evolución y cuando habla de democracia quiere decir una cosa absolutamente distinta de lo que hace medio siglo significaba. Solamente nosotros, con un siglo de atraso, seguimos a la saga de los simuladores de una virtud que no practican y tenemos multitud de parodias de formaciones políticas en las que todavía creemos. Nos levantamos todos los días con el demoliberalismo en la boca y sostenemos la democracia capitalista y burguesa como de palpitante actualidad, cuando ha pasado a ser un artículo de museo en todos los países medianamente civilizados. Es la consecuencia del gobierno en manos de unos cuantos intelectuales o tecnócratas ignorantes, o que sirven otros intereses que no son los del país ni del pueblo, a veces apoyados incomprensiblemente por una fuerza que ha olvidado sus deberes esenciales. Sin embargo, la evolución nos llevará imperceptiblemente hacia la revolución y no habrá fuerza capaz de detenerla. Por el camino del justicialismo, por el camino del comunismo, a pesar de su absoluta diferencia, se ha de realizar el fatalismo evolutivo. Ha terminado en el mundo el reinado de la burguesía. Comienza el gobierno de los pueblos. Con ello el demoliberalismo y su consecuencia el capitalismo han cerrado su ciclo. El futuro es de los pueblos. Queda el problema de establecer cuál es la democracia posible para el hombre de hoy, que concilie la planificación colectiva que exigen los tiempos con la garantía de libertad individual que el hombre debe disfrutar inalienablemente. Los justicialistas hemos dicho nuestra palabra y hemos ofrecido la experiencia de 10 años de gobierno que han sido reafirmados con otros 10 años de desastres provocados por los cambios y reversiones que introdujeron los usurpadores del poder popular. Las plutocracias imperialistas, que ya ni se animan a defender el sistema burgués, hacen hincapié en la democracia liberal que fue su creadora, porque comprenden que perimido el sistema, deben por lo menos salvar a su inventor como garantía para que en el futuro pueda inventarle algo semejante que les permita seguir colonizando las naciones y explotando a sus pueblos con diferentes trucos, en los que no están ausentes ni las alianzas para el progreso, ni las radicaciones de empresas privadas, ni las concesiones leoninas para la explotación petrolífera, ni la ayuda técnica o el despojo liso y llano mediante el engaño o la violencia si es preciso. Hace ya tiempo se reunieron en Punta del Este los representantes de las 21 repúblicas americanas para tratar lo referente a la penetración comunista en el continente y arbitrar las medidas para evitarlo. Los resultados no pudieron ser más magros, pues se limitaron a la recomendación de impulsar la justicia social, dar acceso al pueblo, a la cultura, asegurar la tierra para el que la trabaje, humanizar el capital, elevar la renta y mejorar el nivel de vida popular, cosas que, entre otras muchas, habían ya anunciado hace 20 años el justicialismo y realizado durante su gobierno con la oposición casi generalizada de los mismos que ahora resultan algo así como los inventores del paraguas. Hace menos aún, se han difundido por el mundo las encíclicas Mater
el Magistra y Popolorum Progressio, en las que el vicario de Cristo hace llegar a la cristiandad las palabras doctrinarias de la Iglesia. Esas sabias y prudentes encíclicas reafirman conceptos que también hace 20 años venimos sosteniendo los justicialistas argentinos, aunque con la oposición sistemática de algunos sectores del propio clero argentino, que ahora han de haber comprendido su error si no desean colocarse frente a la palabra y la obra de tan extraordinarios pontífices, empeñados en orientar a una humanidad que todavía no ha querido transitar por los verdaderos caminos del Evangelio de Cristo.